La parsha de esta semana se llama Parshas Mishpatim. Parshas Mishpatim es una parashá muy interesante. Ahora voy a traducir la palabra Mishpatim. De hecho, vamos a estudiar específicamente sobre esta cuestión de qué significa la palabra Mishpatim y cuál es el significado en general de las mitzvot que aparecen en la parashá de esta semana. Es una parashá cargada de mitzvot, muchísimas mitzvot. No recuerdo ahora el número, pero más de 50 mitzvot seguro. Ahora bien, esta parashá viene justo después de Parshas Yisro, que es la parashá de la entrega de la Torá. Y hoy nos vamos a detener justamente en estudiar esta relación que hay entre la entrega de la Torá y Parshas Mishpatim. Y todo lo que vamos a estudiar es una sija del Rebbe, es una charla del Rebbe, que no la vamos a estudiar entera, que habla justamente sobre esta idea de la relación entre lo racional, lo intelectual y lo suprarracional, la fe, lo que trasciende lo intelectual. ¿Por qué? Y porque cuando uno analiza todo Parshas Yisro, la parashá anterior de la entrega de la Torá, y bueno, básicamente, muy básicamente, pero es algo que vino de arriba. No es algo que hayamos hecho nosotros. Vino Dios en el monte Sinai, se apareció y dijo toda la Torá, o los 10 mandamientos, no importa, no viene al caso. Pero es algo que claramente vino de arriba. Parshas Mishpatim, por el otro lado, es todo lo contrario. Es algo que la mayoría de sus mitzvot, y justamente aquí viene la pregunta y en esto nos vamos a detener para explicar, son mitzvot racionales. O sea, en la práctica hay tres tipos de mitzvot. Por un lado, mitzvot que se llaman mishpatim, que significa reglas, leyes. Mishpatim son mitzvot racionales, que incluso si la Toira no las hubiese dicho, las hubiésemos pensado nosotros mismos, las hubiésemos aprendido de los animales. Como dicen, enséñanos de los animales de la tierra. Parshas Mishpatim, en general, mitzvot de Mishpatim significa leyes racionales. Tienen sentido no robar, no matar, tener un sistema de justicia, etc. Después tenemos un grupo de mitzvot que se llaman eidois. Eidois significa mitzvot testimoniales, de la palabra eid, testimonio, testigo. Eidois, testimoniales, que recuerdan un determinado evento, una determinada cuestión, como Pesach, como Shavuot, la salida de Egipto, la entrega de la Torá, Shabbos incluso, los 6 días de la creación, más el séptimo día que es Shabbos, y así sucesivamente. Y después hay un grupo de reglas que se llaman Hukim. Hukim son leyes totalmente irracionales. Como por ejemplo, no mezclar carne con leche. No tiene un sentido. Más allá de que uno le pueda encontrar, y la medicina moderna o relativamente moderna, no importa, le encuentra beneficios por las proteínas y yo qué sé, yo no soy médico, pero más allá de eso, en la Toira, cuando uno analiza la Toira, no aparece una razón, un porqué. No es algo que uno ve y dice, wow, claro, tiene sentido, no matamos para tener una sociedad sana, yo no te mato a vos, vos no me matas a mí, vivimos en paz. No comer carne y leche. ¿Qué importa? ¿Qué diferencia hay? Entonces, dados estos tres tipos de mitzvot, es sabido que el nombre de cada parashá no es solamente un nombre arbitrario. Bueno, esta parashá se llama Mishpatim, qué sé yo, se podría haber llamado de otra manera. No, el nombre de cada cosa, esto está traído en el Tanya, en la segunda parte, en Hasidus, en Kabbalah, en muchos lugares. El nombre de cada cosa indica la esencia de esa cosa. Entonces, si la parashá de nuestra semana se llama Parshas Mishpatim, y dijimos que Mishpatim significa leyes racionales, lógicas, entonces todo lo que está dentro de Parshas Mishpatim tiene que ser algo lógico, algo racional. Estamos hablando de leyes lógicas y racionales. Es verdad, hay en la Torá otras leyes que no son lógicas y no son racionales. Está bien, muy lindo, pero estarán en otra parsha. En Parshas Mishpatim, cuyo nombre indica lo racional, tienen que estar las mitzvot racionales. Pero hay un problema. Cuando uno analiza las mitzvot de Parshas Mishpatim, en el final de Parshas Mishpatim, hay varias, pero una de las cosas, por eso traje el ejemplo a propósito, irracionales, es carne y leche, justamente. Al final del relato de todas las fiestas, dice, lo dice Basher Gedi, bájale bimoy, sin entrar en los detalles, porque no es el momento ahora, pero no cocines al crío en la leche de su madre. Carne y leche no se pueden mezclar. ¿Se entiende por qué? No. Al final de Parshas Mishpatim habla sobre la entrega de la Toira, Moshe Rabbeinu, hay toda una discusión en el Talmud si los eventos del final de Parshas Mishpatim ocurrieron antes de la entrega de la Torah, o sea, de los 10 mandamientos, después de los 10 mandamientos, no viene al caso ahora la cuestión,
Pero sí, efectivamente estamos hablando de algo irracional. Vino Dios y nos entrega la Toira. Entonces, ¿cómo puede ser que dentro de Parshas Mishpatim, racional, encontramos cosas que son irracionales? No pega. Paréntesis, no es parte de la sija, pero para entender, digamos, la estructura de una forma de pensar, las preguntas tienen diferentes tipos de campos, digamos, en los cuales uno podría hacer preguntas. Hay preguntas que son racionales, hay preguntas que son en el sentido literal de las cosas, hay preguntas que son en un drush, en un sentido un poco más profundo, hay preguntas que son bepnimius ainionim, las cosas más profundas que hay. Esta pregunta que nosotros hicimos, ¿cómo puede ser que Parshas Mishpatim, que se llama todo racional, tiene cosas irracionales? No es una pregunta en el pshat, en el sentido literal. En el sentido literal, bueno, Dios eligió en esta parsha poner estas leyes. ¿Qué tanto lío? No es un problema, digamos. Cuando uno analiza las cosas de forma un poco más profunda, vamos a encontrar una enseñanza del Rebbe, basada en una enseñanza del Shalosh, Shnei Luchos Abris, después voy a explicar quién era, etcétera, que es fantástica, increíble en cómo es el Seider, el orden de Avodas Hashem, del servicio a Dios. Desde el comienzo, cuando uno empieza a servir a Dios, cuál es el estado intermedio, digamos, y cuál debería ser el final, el tajlis, el objetivo hacia donde uno debería apuntar su servicio a Dios. ¿Y en qué va a basar el Rebbe toda esta enseñanza? En nuestra pregunta, justamente. ¿Por qué Parshas Mishpatim, que es todo racional, debería ser todo racional, contiene cosas irracionales también? Bien. Hay una enseñanza hasídica famosa, un concepto hasídico famoso, que en base a estas tres leyes, digamos, que dijimos, Mishpatim, racional, Eidois, que significa testimonial, y Hukim, que significa irracional, hay una enseñanza hasídica interesante que tiene que ver con lo que estamos estudiando, el Rebbe lo trae acá, que en realidad, ¿por qué dentro de Parshas Mishpatim hay cosas que son irracionales? Porque en realidad, cuando uno observa Torah Mitzvot, uno debería cumplir todas las Mitzvot como si fuesen Hukim, como si fuesen leyes irracionales. O sea, no es que no matamos porque tiene sentido, porque somos seres humanos normales, una sociedad, etc., sino que no matamos porque Dios dijo no matar. Entonces, más allá de la razón del por qué, incluso las Mitzvot que Dios mismo trae un porqué en la Toira, no es que las cumplimos por ese porqué, sino que las cumplimos porque son mitzvot de Dios, porque Dios mandó a hacer esto. Entonces podríamos decir que, de vuelta, ¿por qué dentro de Parshas Mishpatim hay cosas irracionales? ¿Por qué dentro de una parashá, cuyo nombre indica cosas racionales, hay cosas ilógicas, suprarracionales? Porque en realidad el objetivo debería ser la observancia de todas las mitzvot en forma irracional. Cumplir un mishpat, una ley racional, en forma de juca, de forma de ley irracional. Esta es la primera respuesta que ofrece el Rebbe. Pero el Rebbe mismo rechaza esta respuesta. Y a pesar de que a veces uno empieza a idas y vueltas, y ¿para qué me dijiste esto si igual me lo vas a rechazar? Porque al final va a aparecer esto. Es una de las etapas en el servicio a Dios. Vamos a ver que hay tres. Esta es una de las etapas, pero más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué el Rebbe rechaza esta respuesta? Porque fíjate cuál es el énfasis de la parashá de esta semana. ¿El énfasis cuál es? Mishpatim. Leyes racionales. La parashá se llama Mishpatim. Entonces no me vengas a decir que en realidad el objetivo es dejar tu cerebro de lado, olvídate de tu cerebro, olvídate de tu vida, seguí a la masa, cumplí las mitzvot y callate la boca. ¿Ah, en serio ese es el objetivo? Pero fíjate una cosa, después de Parshas Yisro, después de que Dios se apareció en el monte Sinai y entrega la Torá, ¿qué viene? Mishpatim, cosas racionales. Si el objetivo final fuese la irracionalidad, diciéndolo en forma medio fea, medio tonto, pero el objetivo del judaísmo es que seas un tonto y que hagas todo lo que Dios dice y callate la boca. ¿En serio ese es el objetivo? Entonces el final debería ser Parshas Yisro. Lo irracional viene de Dios, la Torá vino de arriba, Dios dijo lo que él le pensaba y callate, hacelo. Pero no es así. La Torá no termina en Parshas Yisro. Después de Yisro viene Mishpatim. ¿Y qué quiere decir Mishpatim? Racional, kop. Usa tu cabeza. Entonces, evidentemente, después de un estado en el cual uno vive, en el cual todavía todo es irracional, porque no entendés, porque no sabés, porque no conoces, después de ese estado, cuando lo superes, ¿qué viene?
un estado racional, en donde tu cabeza entiende, comprende. Entonces no me vengas a decir que el objetivo es cumplir todas las mitzvot como si fuesen dadas de arriba, irracionales, no entiendo nada. No, no es el objetivo ese. Y lo vemos de vuelta. En el nombre de nuestra parsha es Mishpatim. Quiere decir que el énfasis está en Kop, cabeza. Que vamos a ver más adelante, al final de todo, que este es el fundamento de Hasidut Chabad, en particular. Entendé, comprendé, usa tu cabeza, no la anules, todo lo contrario. Que tu cabeza entienda a Dios. Vamos a ver esto, pero al final de toda la cuestión. Esto es básicamente lo que el Rebbe plantea. Entonces, vemos que el Hidush, la novedad de Matan Torah, la novedad de la entrega de la Torah de Parshas Israel, no es solamente una cuestión irracional. De vuelta, lo repito solamente las palabras, digamos, del Rebbe, sino que todo el asunto de Matan Torah, la revelación de la Torah, la entrega de la Torah, ¿cuál fue? La revelación de la presencia de Dios, revelación en el mundo, algo que trasciende el mundo. Ok, pero no es el objetivo. Después de eso viene Mishpatim. Después de eso vienen las cuestiones racionales que tenemos que entender, que tenemos que comprender. Esto es básicamente lo que el Rebbe plantea como pregunta. Y para agregar un punto más, que lo mencioné anteriormente, simplemente para entenderlo dentro de la pregunta, en Parshas Mishpatim misma encontramos cosas irracionales, que no tienen sentido, como comer carne y leche. Quiere decir que incluso dentro de lo racional hay un estado posterior. Al final de Mishpatim, cuando terminaste con todo el uso de tu cabeza, vas a llegar a un nivel más alto todavía, más elevado todavía. Más elevado. Vamos a entender esto con una frase del Shalom. ¿Quién era el Shalom? Shnei Luchos Abrit. El Shalom es un libro, que Shnei Luchos Abrit quiere decir las dos tablas del pacto, que son las tablas que bajó Moshe Rabbeinu de Monte Sinai, etc. Este es un libro que escribió Rabbi Shaya Horvitz, un libro famoso de mística judía, Kabbalah, Halajá también trae, largo, complejo, alrededor del año 1650, alrededor de ese año. Para que entiendan, quizás hay que conocer un poquito de historia, pero Rabbi Shaya Horvitz, para que entiendan quién era, está enterrado en Tiberia, al lado de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai fue el líder del judaísmo en el momento mismo de la destrucción del segundo templo, y es quien preparó literalmente a todo el judaísmo para vivir una vida de exilio, vivir fuera de Jerusalén, vivir fuera de Eretz Israel, sin templo. Ese fue Rabbi Yochanan ben Zakkai, un personaje gigante en la historia judía. Bueno, este rabino sobre quien vamos a estudiar ahora está enterrado al lado de él. Y agrego un detalle más, simplemente para aquellos que saben un poquitito de historia y pueden apreciar los farim, los libros, etc. El Rambam también está enterrado ahí al lado. Es un poquitito más alto, hay que ir un poquito más arriba, yo qué sé, pero está ahí, están todos juntos. Son personajes gigantes en la historia judía. Dentro de este libro, Shnei Luchos Abrit, está lleno de información, obviamente, es un libro grande, está la siguiente idea. Cuando el pueblo de Israel pasa por Yam Suf, por el mar de juncos, el pueblo de Israel canta una canción. Después de pasar por el mar, cantan una canción. Y dentro de esta canción hay un paso, que hay un versículo. ¿Qué dice el versículo? Ze keili ve'amveyu, este es mi Dios y lo voy a embellecer. Elokei ovi varoi memenu, el Dios de mi padre y lo voy a ensalzar, elevar. Es una canción, ¿okay? Esto es medio poético. Este es mi Dios y lo embelleceré. Este es el Dios de mi padre y lo voy a elevar. Entonces Shalom explica, y lo voy a leer tal y cual está en el Shalom. Cuando para vos, en tu vida personal, Dios es Keili, es mi Dios. ¿Qué quiere decir que es mi Dios? Es mío, algo que es tuyo, es algo que vos comprendés y conocés. Cuando vos entendés a Dios, sea lo que fuera que entiendas, no se puede porque somos limitados, Dios es infinito, ok, pero cuando vos entendés algo, entonces anveyu. ¿Qué significa anveyu? Ani vahu, él y yo. Aquello que vos entendés está incorporado en tu vida, estás apegado junto a Dios, porque el conocimiento se apega al corazón. Así son las palabras de Shalom. Zekeili, cuando es mi Dios, entonces estoy junto con Dios. Pero por el otro lado, cuando yo no entiendo a Dios y no comprendo a Dios, sino que solamente tengo, y esta es la traducción literal de las palabras de Shalom, tengo la tradición, Kabbalah, tradición, que
este Dios es el Dios de mi padre, me vino de arriba, por así decir, entonces haré memenu, lo elevaré. Es decir, está muy elevado y está muy lejos de mí, está muy oculto en lo más profundo de mi corazón. Estas son las palabras de Shalom. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que si vos captás y entendés algo, es tuyo. Keili, mi Dios. Si vos no entendés algo, estás lejos de esa cosa. Es el Kei Ovi, es el Dios de mi padre. Es la tradición del judaísmo, generación tras generación. Ok, pero entonces no es tuyo. Estás lejos. En el sentimiento, lo que vos podés sentir de Dios, está lejos de vos. Porque no lo captaste. Paréntesis, ¿por qué no lo captaste? Porque nunca te dedicaste a estudiar. Todos aquellos que vivimos en esta comunidad sabemos muy bien que el estudio, en Yiddish se dice shvach, es débil. El estudio de Torah estoy hablando, son gente profesionales, muy inteligentes, muy capaces, exitosos, etc. Pero estudio de Torah en forma profunda, poco. Muy poco. Entonces, automáticamente no está incorporado en la vida de prácticamente muy poca gente acá. ¿Qué es lo que está incorporado? El olor a gefilte fish, el espíritu macabeo, o sea, como fuera que lo quieren llamar, no importa, no me voy a meter en la discusión de esto, pero la cuestión es que ¿es tuyo? No, es algo lejano, que me vino de arriba. Esto es lo que está planteando Shalom. Y en las palabras de la canción, Zekeili, cuando es mi Dios, Anveyu, Anivahu, él y yo estamos juntos. Cuando es el Okei Ovi, el Dios de mi padre, Arei Memenu es Ram, está muy lejos de mí. Es decir, que no alcanza con emuna, con fe. ¿Qué significa fe, emuna? Este es el Dios de mi padre. Cree en esto. No alcanza con esto, haber recibido como tradición de boca en boca que hay un Dios y que hay un judaísmo y lo hacemos como podemos. No alcanza esto. En adición a esto también tiene que haber conocimiento. Porque a través de emuna, de fe solamente, el sentimiento de la persona es en forma de Dios está lejos de mí. Es una cosa ahí, Ram, Arrememen, es una cosa en algún lugar está, y qué sé yo, pero no es parte de mi vida. Solamente cuando la persona entiende con su cabeza, se esforzó para estudiar, para comprender, etcétera, para captar, entonces ahí se transforma en Zekeili. Este es mi Dios, es algo mío, incorporado a mi vida y es parte, soy consciente constantemente de esto. Y por eso también el versículo dice en otro lugar, Da es el que avija, dice Shlomo Melech, el rey Salomón, conoce al Dios de tu padre. No alcanza con que sea el que avija, el Dios de tu padre, lo tenés que conocer. Y ahí se transforma en tuyo. Si no lo conoces y no entendés, no te sentás a estudiar en profundidad, es el Dios de mi padre. Está ahí lejos de mí, pero no es mío. No es mío. Ahora bien, de acuerdo a esta idea que trae Shalom, hay algo que no se entiende. El versículo sobre el cual está basada la enseñanza de Shalom. De vuelta, el orden es, este es mi Dios, porque entiendo, el Dios de mi padre y está lejos de mí. El orden, aparentemente, del crecimiento personal de una persona es al revés. Primero algo está trascendental, es algo que recibiste como tradición, y después te sentaste a estudiar y lo incorporaste. Pero entonces el versículo debería haber dicho al revés. El el Dios de mi padre y es algo lejano a mí, y después este es mi Dios y lo voy a incorporar, es parte mío y estoy unido a él. Pero el orden es justo al revés. Entonces no se entiende. ¿Por qué es que emuna, fe, viene después de entender? Tendría que ser al revés. Primero viene fe y después viene entender. No, ella lo dice, no, es al revés. Dice, Keili, ¿vos entendés? ¿Incorporaste? Después viene el Keiovi, el Dios de mi padre. Entonces el Rebbe plantea que hay algo que no se entiende en esta idea. Hay algo que está como al revés. Hay algo que está como al revés. Y el Rebbe responde de una forma muy interesante, que en la práctica hay 3 niveles. Y esta parte la vamos a leer directamente de adentro de las hijas, de la charla. El original está en Yiddish, yo no voy a leer el Yiddish, directamente vamos a castellano. Pero es interesante ver el desarrollo, porque esta es la parte fundamental, digamos, de toda la charla. El tajlis, el objetivo
de Matan Torah, de la entrega de la Torah. ¿Cuál fue? Nosotros estudiamos eso también en Parshas Yisro. ¿Cuál es el objetivo de la entrega de la Torah? El objetivo es que antes de la entrega de la Torah había un corte entre el Lioinim, el mundo superior, y Tachtoinim, el mundo inferior, entre lo espiritual y lo material. Había un corte. Y el objetivo de la entrega de la Torah es justamente anular ese corte, la unión entre lo supremo, lo espiritual, y lo inferior, lo material. Ese es el objetivo de la entrega de la Torah. Y más precisamente hablando, y esto es una parte fundamental, y esto lo voy a leer así como está, y después voy a dar un ejemplo que es fundamental. Para ser más precisos, la cuestión no es que el mundo inferior pierda su cualidad de mundo inferior. La cuestión no es anular el mundo material, que deje de existir y ahora solamente existe lo espiritual y Dios. No, no, no. El mundo inferior, siendo mundo inferior, que pueda sentir y unirse al mundo superior. En otras palabras, cuando uno tiene el sol, si el sol iluminase unos milímetros más cerca de lo que ilumina, o sea, si la órbita del sol estuviese más, o de la Tierra, lo mismo, estuviese más cerca que el sol, etc., unos milímetros nada más, nos quemaríamos todos. Y si estuviese unos milímetros para el otro lado, también nos congelaríamos todos. Tiene que haber una distancia específica entre el sol, etc. Entonces, si el sol de repente se revela tal y cual el sol es aquí abajo en la Tierra, o quizás en otra forma de verlo, si no tuviésemos atmósfera, no funcionaría. Nos quemaríamos todos. Solamente seríamos todo sol, todo fuego, todo luz, por así decir. Si el mundo espiritual se revelase en el mundo material, tal y cual el mundo espiritual es, Dios se revelase aquí abajo en la Tierra, el mundo espiritual dejaría de existir, el mundo material, perdón, dejaría de existir. No soportaríamos una cosa así. Es demasiado. Como ya vimos que pasó en Matan Torah, en la parsha pasada, en la entrega de la Torah, cada vez, así dicen nuestros sabios, Alcohol, Dibur, Dibur, Parhanish, más en cada palabra que Dios decía, ¡pum!, se morían todos. Y Dios los revivía. Después se morían todos de vuelta. Dios los revivía. El mundo no estaba preparado para soportar esto. Entonces el objetivo de la entrega de la Torah no es justamente un mundo que se anula. Deja de existir, ahora solamente existe Dios. No. Que el mundo, siendo mundo, cada uno de nosotros con nuestras cualidades, con nuestras características, con nuestra individualidad, etc., sintamos a Dios. No que dejemos de ser nosotros. Otro ejemplo sería, la gente piensa que el mundo religioso somos todos iguales. Todos con la barba, todos con la kipá, todos con los anteojos, todo el sombrero. Es todo lo mismo, vamos, en masa, producen en serie, uno atrás del otro, como todos los iPhone que salen uno atrás del otro, todos igualitos de la fábrica. No, 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 no. Ese no es el tajlis, no es el objetivo. No somos todos robots, que todos pensamos igual y todos hablamos igual y todos decimos lo mismo. No, 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 no. Todo lo contrario. Cada uno de nosotros, cada ser humano, con sus características, con su forma de pensar, con sus cualidades, etc., que sienta y pueda vivir Yiddishkeit, judaísmo. Ese es el objetivo. El mundo sigue siendo mundo, pero ahora es un mundo con kedusha, con santidad. Este es el objetivo de la entrega de la Torah. Y esta también es la explicación de por qué no alcanza que el mundo superior bajó al mundo inferior. La forma que está traída en el Midrash, esta idea de que había un corte entre lo superior y lo inferior, es que lo superior bajó a lo inferior y lo inferior subió a lo superior. Entonces, si lo espiritual se reveló en lo material, ya está. Con un solo movimiento de arriba para abajo debería alcanzar. ¿Por qué lo material tiene que elevarse hacia lo espiritual? Es lo mismo, la cuestión es que se junten. Es como que yo estoy arriba de la montaña y vos estás abajo de la montaña y yo te llamo, hey, ahora voy, quédate ahí parado. Entonces yo bajo. Ya está, estamos juntos. Yo bajé de arriba, vos estabas abajo y ahora estamos juntos abajo. No. Eso no es Matan Torah. Matan Torah es yo voy a bajar hasta la mitad y vos vas a subir hasta la mitad y nos vamos a encontrar ahí en la mitad. Entonces yo bajé y vos subiste. Ese es el objetivo. ¿Por qué no alcanza simplemente con que Dios descienda a este mundo? Porque en la práctica el objetivo es justamente que el mundo inferior, siendo mundo inferior, pueda sentir a Dios, pueda sentir Kedusha. Porque cuando solamente se revela el mundo superior, lo espiritual, entonces el mundo inferior se anula. Como vimos de vuelta, que yo expliqué, que pasó en el monte Sinai, en la entrega de la Toira, el monte entero temblaba cuando apareció Dios, el pueblo judío entero se murió, no soportaron. Entonces, evidentemente, el tajlis, el objetivo,
no es solamente el mundo superior bajando al mundo inferior. El mundo inferior tiene que elevarse. Siendo mundo inferior, sentir kedusha, sentir santidad. Por el otro lado, ¿cómo empieza todo esto? ¿Quién es el que empieza? ¿Vos bajás o yo subo? A ver, ¿cómo empezamos? ¿Quién es el primero que se mueve? En la práctica, el Midrash cuenta, Dios. Él, como dice en la Toira, en el relato lo pueden ver en Payas Israel, Dios bajó sobre el monte Sinai. Él es el que empezó. Pero en la práctica, cuando él empezó y se conectó, digamos, con nosotros, él está esperando que nosotros nos elevemos, que nosotros vayamos para arriba. Estos dos asuntos, de que el mundo superior bajó al mundo inferior y el mundo inferior subió al mundo superior, ¿qué es, en otras palabras? Emuna, fe y conocimiento. Esto es lo que estamos hablando acá, esto es lo que estamos representando. Emuna, la fe, es algo que viene de arriba. Es algo que está en el ADN, por así decir, de todo Yehudí, sin excepción, en la Neshama, en el alma. ¿Cómo? ¿Por qué? Ok, podemos discutir esto, el Neshama, el alma está viendo a Dios, es otra cuestión. Pero el punto es que la Neshama tiene fe. Y esto genera en cada uno de nosotros una fe que no cambia nunca. Y es como en las palabras de Shalom, de Shnei Luchot Abris, Kabbalah, recibimos como tradición, de boca en boca, generación tras generación. Esto es lo que es el judaísmo, esto es fe. Pero esta fe no genera que la persona se sienta unida a Dios. No. La persona como persona se siente lejos de Dios. Es como dice el Talmud, ejemplo clásico, Gamba pum machtarta rahman akari. El ladrón antes de robar le pide ayuda a Dios. Si vos crees en Dios, entonces no robes. Dios dice que no se puede robar. Y si no crees en Dios y por eso robás, ¿para qué le pedís ayuda? Si no está, no hay nada. No pidas ayuda, no. El ladrón antes de robar pide ayuda a Dios. Que Dios me ayude para que me vaya con éxito. ¿Por qué? Porque Dios, obviamente está, pero esto es en forma de emuna. Es algo que trasciende su cabeza, no está incorporado en su vida para cambiar sus acciones. Solamente cuando la persona trabaja consigo mismo para entender a Dios, estudiar en profundidad, y esto viene de la persona, yo me siento desde mi ser, con mi intelecto, con mi experiencia, con mis cualidades, yo voy a estudiar a Dios de abajo para arriba. Entonces, Ani Bahu, Zekeli, este es mi Dios, y ahí está junto con Dios. Ahí realmente hay una unión con Dios. Pero, entonces, ¿qué viene primero? ¿Emuna o yedía? ¿Fe o conocimiento? Pues entonces hay tres niveles. Vamos a ver. Terminamos un párrafo y voy a explicar. Por el otro lado, emuna, la fe, es la introducción a que el servicio intelectual que la persona hace, el estudio que la persona haga, sea un estudio orientado y enfocado como corresponde. Porque si la persona no tiene fe para enfocar su estudio como corresponde, entonces la persona puede terminar entendiendo las cosas al revés. Puede terminar, ahora voy a dar un ejemplo concreto, entendiendo las cosas a su propio beneficio, etc. ¿Qué significa? Que la fe es la base del estudio. Lo que quiere decir es la siguiente idea. Si yo parto de mí mismo, mis intereses, lo que yo quiero lograr, y yo me introduzco en la Torá, para encontrar en la Torá lo que yo quiero encontrar, lo vas a encontrar, no te preocupes. Hay montones de opiniones en la Torá. Pero al fin y al cabo, ¿estás estudiando Torá? No. Estás buscando tu propio beneficio. No quiero entrar en detalles quizás desagradables, etc. Pero la cuestión es el enfoque del judaísmo reformista, ¿cuál es? Yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero bueno, hay un Dios, una Torá, etc. Entonces voy a buscar en la Torá cómo la Torá misma permite lo que yo quiero hacer. Entonces ahí uno parte de uno mismo. Es una parte de fe. Esto es lo que está explicando el Rey acá. La fe es el fundamento de todo. Y es el que orienta a la persona. Yo no puedo elegir qué es lo que yo quiero hacer y cómo me gusta hacerlo. Hay una toira que vino de arriba. Hay una cuestión fe que trasciende lo racional, suprarracional. En base a eso, sentate y estudia. Profundiza. Con esto vamos a entender por qué el orden de las parashot. Primero vino Parshas Israel. Primero vino la parashá de la entrega de la Torá. Y después viene Parshas Mishpatim. Después viene una parashá que habla de leyes racionales. Isro y la parashá pasada, Yitro, es la parashá de la entrega de la Torá, que fue dado, como dijimos antes, de arriba. El mundo supremo, lo espiritual, bajó
al mundo inferior, a lo material. Es el concepto de emuna, fe. Y esta emuna, ¿cómo se expresa? Como dijimos antes, el monte entero estaba temblando, la gente no lo soportó, es algo que anula la existencia aquí abajo. Era algo mucho más poderoso de lo soportable. Pero después de Parshas Yisro, que vino de arriba y fue muy poderoso, etc., ¿qué viene? Mishpatim, leyes racionales. Ahora sentate y entendé, profundizá, capta, sentí a Dios. Y este es el concepto de Mishpatim, como dijimos al comienzo, leyes racionales. Y esto es lo que genera que la persona se sienta en la práctica unida a Dios. Literalmente. Literalmente. Entonces, en la práctica hay 3 pasos. Ahora lo vamos a ver en profundidad, en las palabras mismas del Rebbe. Pero en la práctica hay 3 pasos, perdón. 3 pasos. Paso número 1, fe. Todo está basado en la fe. ¿Por qué? Porque en la práctica lo primero que vino fue Parshas Yisro. Primero Dios entregó la Torá. Y como dijimos en las palabras de Midrash, Ani Amaschil, yo soy el que comienzo. Él bajó primero al monte Sinai y después nosotros subimos. Moshe Rabbeinu, lo que sea. Este es el fundamento de todo, la fe. Pero después de ese fundamento no te quedes. Después de ese fundamento viene Parshas Mishpatim. Tenés que sentarte y entender, profundizar, captar, estudiar. En otras palabras, incorporarlo en tu vida. Hacelo propio. Zekeili, este es mi Dios, es algo mío. Yo me siento unido a esto. Cuando profundices y estudies, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vas a llegar a otro nivel de fe. ¿Cuál es el otro nivel de fe? O sea, fe, entendimiento, fe. ¿Cuál es el segundo nivel de fe, digamos, que viene después del entendimiento? Que incluso, esto lo vamos a ver después en las palabras del Rebbe, incluso las cosas irracionales, en tu cabeza racional, van a tener sentido. En otras palabras, dijimos que no se puede comer carne y leche. Uno puede ver esto como una ley irracional, una locura. ¿Qué sé yo? Dios prohibió carne y leche. ¿Cuál es el problema de la milanesa napolitana? ¿No? ¿Por qué no? Entonces, cuando la persona profundiza y entiende y estudia, en su propia cabeza pasa a tener sentido. No porque ahora entendemos por qué no se puede comer carne con leche, sino que entendemos que esto es la realidad. Esto es la vida de un yehudí. En otras palabras, todos los yehudim vivimos constantemente en conflicto entre lo que nosotros queremos, lo que Dios quiere, entre lo que a mí me gusta hacer, lo que el judaísmo me permite hacer o no me permite hacer, etc. Hay un conflicto constante, que es el conflicto entre el alma divina y el alma animal, como está explicado en el Tanya. En el interior de cada uno de nosotros somos conflictuados, vivimos en conflicto. Hay un punto en el cual ese conflicto se acaba, por así decir. ¿Por qué? Porque en tu cabeza intelectual pasa a tener sentido, no porque lo entiendas, pero pasa a tener sentido, es obvio que esto es la Toira y esto es lo que Dios quiere. Y por lo tanto lo haces con simja, con alegría, no porque estás obligado a hacerlo. Ay, Dios dice que no puedo comer carne y leche. Tu propio intelecto dice, es lógico no comer carne con leche. Ay, ¿cuál es la explicación lógica? No, eso yo no lo sé, eso lo sabe Dios. Pero es algo parte de tu vida. Así vivimos los Yehudim. Esto es la vida de un Yehudí. Y esa es la combinación, digamos, entre lo racional y lo fe, digamos, lo que es lo suprarracional, lo que trasciende la razón. Vamos a ver esto en las palabras mismas del Rebbe. Estoy salteando algunas partes para hacerlo un poco más simple, digamos. Habíamos planteado, ahora vamos a empezar a cerrar, digamos, las diferentes preguntas que quedaron pendientes del comienzo de la clase. Habíamos planteado en segundo lugar, la primera pregunta la vamos a responder después. Habíamos planteado en segundo lugar un problema con la frase del Shalom, del Shnei Luchos Abris. Él decía, de acuerdo a lo que expliqué se va a entender, pero él decía, Zekeili ve'anveyu, primero es mi Dios, lo incorporo, es parte mía, lo entiendo, y después viene lo que yo vivo en este es el Dios de mi padre y lo elevo y es algo que está lejos de mí. Nosotros pensamos inicialmente que eran 2 niveles nada más. Comprender a Dios o tener fe nada más. Y aparentemente primero viene tener fe y después entender a Dios. Pero el Shnei Luchos Abris, el Shalom, planteó su idea al revés. Primero entender y después la fe. Si se acuerda lo que explicamos hasta acá, lo vamos a entender. ¿Por qué la frase está al revés?
Porque en realidad la frase está hablando solamente de una segunda parte. Y son, como dije antes, 3 niveles. El primer nivel es la fe que viene por default, digamos, por defecto, en el interior de cada uno. Y esto no es algo que uno trabaja. Esto no es algo que uno hace, un trabajo propio. Esto es algo que vino de arriba. Vino de fábrica. Parshas Yisro. Dios entregó la Torá en el monte Sinai. ¡Chao! Vino de arriba. Por eso, en la frase del Shnei Luchos Abris, ni está mencionado este nivel. ¿Por qué no está mencionado? Porque no es tu trabajo. Esto ya lo tenés. No hay nada que tengas que hacer. Está ahí. Naciste y ya lo tenés. Entonces él ni lo menciona esto. ¿Dónde empieza a mencionar? Empieza a mencionar de Zekeili. Una vez que ya viniste de fábrica con este alma en tu interior y sentís a Dios, etc. Pero es algo que está lejos. Es algo suprarracional totalmente. O quizás llamarlo infrarracional, por debajo de lo racional. Una vez que tenés esto, empezá a estudiar. Empezá a profundizar. Empezá a entender, a desmenuzar. Que tu cabeza se una con Dios. Y ahí está realmente Zekeili, se transforma en mi Dios, parte de mi vida. Vean, Ani, Bahu, y yo estoy con Él. Yo me siento con Él. Lo incorporé en mi vida y es parte de mi vida, porque lo entiendo, esos Parshas Mishpatim. Todo el comienzo de Parshas Mishpatim. Pero el final de Parshas Mishpatim, ¿qué es? El final de Parshas Mishpatim es el Elokei Ovi Varay Memeno. Es el Dios de mi Padre y lo voy a elevar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo en mi propia vida, sin perder mi cualidad de yo, con mi forma de entender, con mis capacidades, etc., yo paso a otro nivel de servicio a Dios. A un nivel que incluso aquello que no entiendo es parte de mi vida y es algo normal en mi vida, esas cosas que yo no entiendo. Dicho de otra manera, el Rebbe no lo trae de esa manera. A mí se me ocurrió decirlo así porque me parece interesante. Hay que prestar atención porque es un juego de palabras. Acá tenemos Hukim, que son leyes irracionales, y Mishpatim, que son leyes racionales. Al comienzo de la charla trajimos una frase de Hasidut clásica que dice así: los Mishpatim, las leyes racionales, tenés que aprender a cumplirlas como las leyes irracionales. Porque Dios dijo. Esto fue lo primero que dijimos. Que en el clásico lenguaje hasídico es Kabbalah soy, aceptar el yugo del cielo, hacer lo que Dios dice y chao. No me importa lo que vos pensás, no me importa lo que vos sentís, lo que vos entendés. No interesa eso. Tenés que cumplir las mitzvot. Entonces, incluso aquellos mitzvot que son racionales, lo que Dios dice, hace esto porque tiene sentido. No matar, no robar, respetar a tus padres, darse de acá. Todo eso no lo cumplas porque vos entendés. Cumplilo porque Dios dice. Los mishpatim, cumplilos igual que los hukim. Pero lo que dijo el Shalom es justo al revés. Cuando vos te eleves en tu servicio a Dios, va a llegar un momento en el cual vas a cumplir los hukim como mishpatim. Aquello que es totalmente irracional va a ser parte de tu vida, tal y cual como lo racional. Vas a empezar a pensar como la Toira piensa. No es que vas a tener que hacer un esfuerzo para no comer carne con leche, que es algo irracional. No, va a ser parte de tu vida. Si te vas de viaje, te vas a llevar comida. Vas a planear un viaje y no vas a viajar en Shabbat. ¿Cómo vas a viajar en Shabbat? No se viaja en Shabbat. Ay, ¿por qué? Porque hay una ley racional que dice... No entiendo. Pero es algo obvio, es parte de mi vida. Así como, no es el mejor ejemplo, pero para entender de lo que estoy hablando. Así como en la vida de la gente normal, común y corriente, a ninguno de nosotros se nos cruza por la cabeza salir a la calle y matar a alguien para sacarle un teléfono. Simplemente no se nos cruza por la cabeza. Ay, necesitas un teléfono nuevo. Y no sé, vas a ir a trabajar, vas a pedir ayuda, qué sé yo. Vas a buscar alguna otra forma. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurre con una pistola ir a matar a alguien para sacarle el celular. Simplemente nos cruza por el cerebro. ¿Por qué? Porque entendés y esto... No, es algo que no es parte de mi sistema. No es una opción para mí, para obtener un nuevo teléfono. No es una opción. De la misma manera, cuando planees un viaje, no va a ser una opción. Che, si viajamos el sábado, que es más barato. No es una opción. ¿Cómo vas a viajar el sábado? No se viaja el sábado. ¿Qué? ¿Porque entendés todas las leyes de Shabbat? No.
y cuando vas a comer afuera te vas a comprar una milanesa napolitana que tiene la carne con el queso arriba. No es una opción. ¿Qué? Porque entendés las leyes y todo el Shulchan Aruch entero, el código de ley judía sobre la carne y la leche, etc. No, porque no hay nada que entender, es una ley irracional. Pero en tu vida va a estar totalmente incorporado como si fuese algo racional. A esto es a lo que se refiere el Rebbe, cuando el Rebbe dice esta idea, o cuando yo explico esta idea del Rebbe. Primero dijimos que lo racional aprende a cumplirlo como irracional, porque Dios manda. Pero ahora vemos al revés. Cuando te elevas en el servicio a Dios, es justo al revés. Lo irracional, incorporarlo en tu vida en forma tan profunda que va a ser algo obvio. No quiere decir que vas a estar tan acostumbrado que no vas a tener kavaná, intención. No estoy hablando de esto. Hay una frase famosa del profeta, mitzvah sanashim melumada, cuando la persona ya está acostumbrada a cumplir mitzvot, qué sé yo, se pone todos los días tefilín y ya está medio dormido y el brazo va girando solo las tiritas y se lo pone igual y dice Shema Israel, la cabeza, la mano sola se va a los ojos, no sabe ni lo que está haciendo. Estaba leyendo el diario mientras se ponía tefilín y decía Shema Israel. Ni se enteró que se puso tefilín y dijo Shema Israel. Esto es algo, digamos, que hay que evitar. Lo que estoy hablando es otra cosa. Ya está incorporado en tu vida y es parte de tu vida. Y no puede haber un día en el cual no te pusiste tefilín. Más allá de que en Shabbat y Yom no se pone, pero digo, día que se puede poner tefilín, es algo incorporado en tu vida. ¿Qué? ¿Porque lo entendés? No, no entendés, ¿no? Pero es parte de tu vida. No puede pasar un día sin que eso ocurra, sin que te pongas tefilín. No funciona. Tu vida no funciona. Con esto, el Rebbe explica justamente por qué en Parshas Mishpatim, una parashá de mitzvot racionales, están incluidas en la parashá cosas irracionales. Porque justamente ese es el objetivo, que incluso lo irracional lo puedas incorporar y vivir en tu vida como algo racional, como parte integral de tu vida. Y por eso, con esto, digamos, ahora vamos a ver una parte más que tiene que ver con Hasidut, es interesante la idea. Pero con esto básicamente cerramos las preguntas del Rebbe y el concepto que el Rebbe está enseñando. Las preguntas del Rebbe eran si es una parsha racional, ¿por qué hay mitzvot irracionales? ¿Qué quiere decir que una parsha racional? Porque el nombre de la parsha es racional, Mishpatim. Y el Rebbe respondió, porque el objetivo es que cumplan los hukim en forma de Mishpatim. El objetivo final es Mishpatim. Si uno tuviese que pesar, digamos, ¿qué viene primero, la fe o lo intelectual, lo racional? El Rebbe respondió ni uno ni el otro, sí y no, por así decir. El comienzo de todo servicio a Dios es la fe, es verdad, es el fundamento, es la base. Pero sobre esa base tenés que construir tu propia racionalidad, comprender y entender a Dios, unificarte a Dios con ese entender a Dios. Y a partir de ahí vas a pasar a un nivel en el cual vas a trascender incluso tu propia comprensión. Y aquello que no entendés va a estar tan incorporado en tu vida como aquello que entendés. Va a ser el mismo sentimiento de unión a Dios, incluso en lo irracional. Y con eso entendimos toda la historia de Shalot también, de Shalot Kusabris. ¿Por qué menciona solamente Zekeili, este es mi Dios, yo lo entiendo, y después dice el Dios de mi padre? Porque ni siquiera está hablando del primer nivel. El primer nivel era algo básico, fundamental, que no es parte de la avoida, no es tu trabajo, es la fe que viene de fábrica. Ahora el Rebbe explica al final cómo se aplica esto a Hasidut. ¿Qué significa Hasidut? No es que esta charla hable de eso, porque sería para otra charla entera de horas, pero ¿qué significa Hasidut en general? ¿Y qué significa Hasidut Chabad en particular? Cuando el Baal Shem Tov, ahí por el año 1690, final de 1600, perdón, comienzo de 1700, cuando el Baal Shem Tov revela todo el concepto del hasidismo, el hasidismo era emuna, fe. Como dice el profeta, tzadik bemunasoy ichye. El tzadik vive con su fe. Este era el asunto. E incluso los hasidim explicaban, tzadik bemunasoy yehaye. El tzadik da vida con su fe. Vos creés en el tzadik, en el justo, en el Rebbe. Él va a hacer todo por vos. Esta era la idea hasídica en la época de Baal Shem Tov. Después vino el Alter Rebbe, en particular dentro del mundo hasídico, un estilo del hasidismo, Hasidus Chabad, en donde el punto es justamente Chabad, Chochma Bina y Das, sabiduría, entendimiento, comprensión, Kop, la cabeza, entendé
Poné tu cabeza en cada uno de los asuntos de Torah, en cada uno de los asuntos de mitzvot. Profundizá tanto cuanto tu cabeza pueda captar, digamos. Forzá tu cerebro para que entienda, para que incorpore cada uno de los conceptos divinos. Sentí cada uno de esos conceptos. No solamente, bueno, Dios dice que hay que hacer esto, sino que lo tenés que sentir, lo tenés que incorporar a tu propia vida. Este es el concepto de Hasidut Chabad, justamente. Y es a través de estos dos niveles, emuna, fe básica como comienzo de todo, y la comprensión y el entendimiento, la profundización en el estudio, etc., es justamente a través de esto que la persona llega al tercer nivel, que también es fe. Pero es una fe que imbuye y llena cada uno de los detalles de tu vida. No es una fe que anula los detalles de tu vida. Cállate y haz lo que Dios dice. No. Es una fe tan profunda que fortalece cada uno de los detalles de tu vida. Cada mitzvah que haces está imbuida y llena de comprensión y fe, que le da una energía muy poderosa a cada mitzvah que haces. Porque si la persona solamente se queda con el primer nivel de fe, llega un momento que se mira a sí mismo y dice, ¿qué estoy haciendo? No entiendo nada. Y no sé nada. Y me siento como un payaso. ¿Qué hago con esta barba? ¿Qué hago con la kippah en la cabeza? ¿Por qué tengo que tener tzitzis en el...? ¿Qué es esto? No soy yo esto. Eso es cuando la persona solamente se queda con el primer nivel de fe. Si la persona tiene que estudiar, incorporar. ¿Qué es el tzitzis? ¿Por qué lo tenés puesto? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué es la kippah? ¿Por qué la tenés puesta? Etcétera. Cuando la persona pasó por este segundo nivel, entonces ahí llega un tercer nivel, que incluso lo que es irracional, de vuelta, lo repetí ya 10 veces, pero es parte de mi vida. Es parte integral, soy yo. Eso soy yo. A pesar de que no lo entiendo. Y es algo obvio y no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Esto es mi vida. Y esto es lo que significa Hasidut Chabad, justamente. Para llegar a ese próximo nivel. No solamente Hasidut general, sino Hasidut Chabad en particular. Para llegar justamente a ese próximo nivel. Y esto es el concepto de Mishpatim. ¿Por qué la Parsha Mishpatim viene después de Israel? Porque este es el objetivo. Este es justamente el objetivo. Kop, usa la cabeza. Cada milímetro de tu vida que esté imbuido y lleno de Yiddishkeit, de judaísmo. Esto es justamente Parshat Mishpatim. Y este es el concepto, para terminar la idea, de Toirah Shel Mashiach. Cuando Mashiach venga pronto en nuestros días, el concepto va a ser ver a Dios, comprender a Dios. Estudio de una forma muchísimo más profunda que solamente abrir un texto y leerlo, etc. Algo muchísimo más profundo. Y ese conocimiento y esa visión que vamos a tener en la época de Mashiach va a llenar y va a imbuir cada milímetro de nuestras vidas. Cada asunto de nuestras vidas va a estar lleno de esto. Y es como cuando alguien ve algo. Cuando vos ves algo, no necesariamente lo entendés. Lo ves, es así, azoy, pero no lo estás entendiendo. Y esto es justamente lo que estamos explicando. Incluso cuando no entendés, no importa, es parte de tu vida. Y está incorporado. Y es algo obvio. Y de otra manera no puede ser. Este es el concepto de Parshat Mishpatim.